Dios es gloriosamente maravilloso, poderoso. Y el Señor nos está mostrando las directrices para administrar esta vida que hemos recibido, familia de Dios. Hemos recibido la vida. Su vida está morando en nosotros. El tema que quiero compartir con ustedes esta mañana: la perfección en el amor de la cruz. La perfección en el amor de la cruz. Perfección podríamos resumir que es todo el proceso que Dios está llevando a cabo. Ahora que somos sus hijos y hemos sido salvados, nuestro espíritu ya no puede ser más perfecto. Nuestro espíritu es 100% perfecto, porque en nuestro espíritu está Dios. Dios se unió con nuestro espíritu y nos hizo uno solo. En las bodas generalmente se hace una ceremonia que se llama la ceremonia de las arenas, donde dos arenas de diferente color, separadas en un inicio, luego se mezclan en un envase, y esas arenas de dos colores llegan a ser en realidad una sola, porque se las agita y quedan mezcladas, y ahora es imposible separarlas. Es imposible dividir las dos arenas que se pusieron allí. Esto es una ilustración hermosa de lo que sucedió con nuestro espíritu. Nuestro espíritu y el Espíritu de Dios se unieron, y ahora es imposible de separarles. Se unieron a tal punto que ahora son uno solo. Ya no hay más división. Nunca nada absolutamente nos separará de su amor, porque nuestro espíritu llegó a ser uno con el Espíritu de Dios. En el Espíritu somos uno solo con Dios. Él nos hizo la generación uno con Dios. Ahora somos uno con Él. En nuestro espíritu somos entonces 100% perfectos. ¿Por qué? Porque somos uno con Dios, y en Dios no hay imperfección. Pero mi alma, que es mente, voluntad y emociones, aún no son 100% perfectos. Nuestra alma está en el proceso de ser perfeccionada cada día. Nos encontramos, usted y yo, todos los días en el proceso de ser perfeccionados, pero seamos precisos, ¿en dónde? En el alma. Dígame usted, ¿qué pasó con el espíritu? Ya somos perfectos en el espíritu. Nuestra alma necesita ser perfeccionada. Por eso Dios nos está hablando la perfección en el amor de la cruz. Cuando decimos que Dios nos está perfeccionando, estamos hablando del alma. Nuestra mente, voluntad y emociones necesitan ser perfeccionados. ¿A qué? A la manifestación de la vida. Para que la vida sea manifestada, necesitamos entonces que el alma se prepare, que el alma haga el espacio para ese proceso. Y hoy vamos a ver esa obra de Dios en el alma por medio del amor de la cruz. La cruz de Cristo salvó nuestro espíritu para hacernos uno con Dios. Nuestro espíritu y el Espíritu de Dios ya son uno. Tenemos un espíritu perfecto. Sin embargo, nuestra alma debe ser cada día santificada, perfeccionada. ¿Cómo lo hacemos? Tomar mi cruz diariamente perfecciona mi alma. Hemos aprendido y nos recordamos en esta mañana: la cruz de Cristo salvó mi espíritu, pero tomar mi cruz diaria salva mi alma. La cruz de Cristo nos hizo uno con Dios para siempre, pero tomar nuestra cruz personal diaria es lo que santifica nuestra alma, perfecciona nuestra alma diariamente. Eso es lo que Dios hace con su cruz. Tomar mi cruz es el proceso de morir al poder del alma para que mi yo, ¿qué es esta perfección? Es el proceso de morir. Es el proceso de morir al poder del yo, para que el yo deje de estar en el trono y solo Cristo esté en el trono de mi corazón. El yo quiere estar en el trono. Por naturaleza, tu yo quiere estar en el trono. Tu yo, tu alma, no quiere dar el paso al espíritu.
Pero lo que tenemos que hacer, la muerte, la negación, la perfección a la cual hemos sido traídos, es que el Dios se haga a un lado y deje que en el trono esté Cristo. Este proceso de nuestra muerte diaria es el perfeccionamiento, iglesia, que Dios quiere que llevemos a cabo dependiendo completamente del poder de su Espíritu. Hermanos, no es en nuestra fuerza, no es con un gran ejército que vamos a lograr ese perfeccionamiento del alma. No es tu mejor resolución, no son tus mejores ideas, es el poder de su Espíritu el que hace esa obra. Nosotros entonces, ¿qué es lo que hacemos? Todos los días ponernos de acuerdo con el poder del Espíritu que se nos dio. El Espíritu Santo se nos dio y nuestro llamado es a ponernos de acuerdo con esa realidad. Hermanos, Dios no nos dejó para que nosotros lo tratemos en nuestra fuerza. Dios nos dejó el poder de su precioso Espíritu Santo. Este proceso de perfeccionamiento aprendíamos, si usted cumplió la tarea que le enviamos el domingo anterior. Bueno, no del domingo anterior, desde hace algunas semanas teníamos la tarea de este domingo escuchar el mensaje número 15 de la serie Gloriarse en la cruz de Cristo. Este perfeccionamiento, aprendimos, es el quebrantamiento y el vaciamiento. ¿Cómo Dios lleva a cabo su perfeccionamiento? Por medio de su quebrantamiento y el vaciamiento. Él nos quebranta y Él nos vacía. Dios quiere quebrantarnos y vaciarnos. ¿Qué es quebrantamiento y vaciamiento? Estos dos maderos, la cruz consta de dos maderos, quebrantamiento y vaciamiento. Estos dos maderos, este proceso al cual Dios nos desea llevar cada día, es lo que permite fluir la vida que se nos dio. Si no somos quebrantados y no somos vaciados, entonces la vida no fluye. La vida de Dios está en nuestro espíritu, iglesia. Ya la tenemos. Tenemos toda la vida de Dios. Todo el Espíritu de Dios ha sido puesto en nosotros. Es un misterio, pero es una verdad. El hecho de que no la entendamos no significa que no sea real. Todo el Espíritu de Dios fue puesto en nosotros. Pero mis hermanos, si nuestra alma sigue en el trono, si nuestra alma sigue gobernando, no fluirá la vida interna. Dios quiere quebrantar entonces para que fluya la vida que se me dio, fluya hacia afuera y caminemos en este poder de vida. Dios quiere, mis hermanos, quebrantarnos. ¿Quebrantar qué específicamente? ¿Qué es lo que Dios quebranta? Dios quebranta la fuerza propia que sale del alma. Nuestra fuerza del alma debe ser quebrantada para que nos apoyemos únicamente en la fuerza de su Espíritu en nosotros. Dios va a quebrantar tu fuerza del alma hasta el punto que tú digas: ya no tengo fuerza en mí, ahora, Señor, es tu fuerza. Ese es el quebrantamiento de Dios. Dios quiere quebrantar al Jacob que llevamos dentro. Dios va a quebrantar a Jacob. ¿Por qué? Porque Dios ama tanto a Jacob. Dios te ama tanto que porque Él te ama, Él va a quebrantar tu fuerza hasta que tú reconozcas: Señor, ya no queda fuerza en mí, solo tú fuerza, Señor. Y entonces declaramos tu gracia, oh Señor. En tu gracia nos gozamos porque somos débiles. El quebrantamiento es vaciarnos de nuestra fuerza, es quebrantar nuestra fuerza, precisamente. Ahora, también Dios quiere vaciarnos de nuestras identidades falsas hasta que toda nuestra identidad esté en la identidad de Cristo. Ese proceso de Dios es que Él va, porque nos ama, Él va a permitir que nuestros ídolos nos defrauden. Él va a permitir en su amor, y es su amor, mis hermanos amados, es su gracia la que nos está amando cuando nuestros ídolos nos fallan.
Cuando una persona en la cual tú confiabas te traiciona, ¿qué es lo que tú tienes que ver detrás de eso? Gracias porque tú me estás despojando de un ídolo. Gracias, Señor, porque tú quieres que mi confianza no esté puesta en ningún hombre. Mi confianza esté puesta solo en ti. Dios va a hacerlo, mis hermanos. Por eso el cristiano que ha entendido el proceso de perfección, en las pruebas, en las dificultades, no llora, no se amarga, no se frustra. Él ve, Dios, tú me estás quebrantando, tú me estás vaciando. Por lo tanto, mis hermanos, Dios va a vaciarnos hasta que toda nuestra confianza esté en el poder de la vida interna. Dios quiere que tú vuelques tu atención hacia la vida interna que se te dio, la vida interna de Cristo en nosotros. Dios lo está haciendo, lo va a hacer porque ese es su amor. A Jacob amé y Dios lo va a tratar. A Abraham, mi siervo, lo escogí. Y Dios va a trabajar con Abraham hasta despojarlo de sus confianzas vanas. Dios permite todas esas cosas y es Dios amándonos. La persona inmadura rechaza el quebrantamiento y el vaciamiento. Pero la persona que ha entendido esto y que quiere ser perfeccionado para que la vida interna fluya hacia afuera, se goza en esas circunstancias, abraza, le da la bienvenida. Gracias, Señor, porque tú me estás quebrantando, tú me estás vaciando. Qué hermoso es Dios. Mi tarea diaria es muy clara. Entonces, la semana anterior decíamos, nos maravillamos en esta cruz porque nos hace exactos, no deja lugar a dudas. Si usted todavía está con dudas, pregunta en su mente, hermano, vaya a la cruz. La cruz nos hace exactos. La cruz no da lugar a que estemos elucubrando. Vamos a descifrar, vamos a generar nuestras ideas acerca de cómo lograremos esto que Dios pide. No, mis hermanos, la cruz es precisa, es exacta y te dice claramente lo que tienes que hacer. Y si no lo haces, no lo haces porque desconoces dónde está la precisión, lo haces porque intencionalmente quieres ignorarlo. El que permanece en duda lo hace porque quiere permanecer. La cruz nos hace precisos y exactos. Hermanos amados, mi tarea es muy exacta. ¿Cuál es nuestra tarea? Ser vaciado de la confianza en lo que yo mismo puedo ser o lograr. Yo pongo mi confianza en un logro. Yo pongo mi confianza en un trabajo. Tú pones tu confianza en tu físico. Pones tu confianza en lo que tus habilidades pueden lograr. ¿Qué es lo que Dios va a hacer? ¿Qué es lo que tú sabes ahora que tienes que hacer? Señor, tú me quieres despojar de esas confianzas. Y tú lo vas a hacer. Una importante enseñanza que he aprendido: mientras más pronto yo aprenda la lección, será mejor. Porque cuando nos resistimos a aprender la lección hoy y espero tiempo y dejo pasar tiempo, el quebrantamiento duele más después. Tienes esta seguridad que si Dios te ama, Dios te va a quebrantar. No demores el proceso. ¿Por qué, mi hermano? Porque conforme vas avanzando, las lecciones se van intensificando. Y el aprendizaje de hoy, el quebrantamiento de hoy, el quebrantamiento que Dios tiene para mí hoy, es necesario para que mañana esa lección no sea tan difícil. Muchas veces estamos retrasando el aprendizaje. Siendo específicos, muchas veces estamos retrasando ser quebrantados y vaciados. Y cuando llegue finalmente la hora definitiva en que Dios nos quiere quebrantar, dolerá más. Por eso, si tú escuchas hoy atentamente,
tú puedes ser librado. Hermanos, porque Dios no quiere que retrasemos lo que Él quiere hacer hoy en nosotros. Por lo tanto, dice, si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Es lo que Dios le dice a su pueblo. Hermanos, aprendamos hoy la lección de Dios hoy quebrantándonos. Mañana es lunes. Mañana Dios tiene un quebrantamiento y un vaciamiento. Digamos, Señor, recibo lo que tú quieres quebrantar en mí. Recibo el trato de quebrantamiento tuyo en mí. Recibo, Señor Dios, lo que tú quieres hacer, vaciarme de mis confianzas. Identidades falsas, confianzas vanas. Hermanos, ¿qué vamos a hacer entonces? Abrazar el quebrantamiento de nuestras fuerzas para reconocer que solo Dios puede hacerlo. Y esto es un proceso diario. Preséntate al Señor cada día. Yo quiero darte en este momento una oración que yo quiero que te animo a que tú hagas. Una oración sencilla, corta, pero muy práctica para abrazar el quebrantamiento y el vaciamiento de Dios. Ese es un proceso diario. Preséntate entonces con gozo y humildad ante la maravilla de su majestad diariamente y dile así: mi Padre eterno, renuncio a toda confianza natural y vana de este mundo. Mira la oración. Padre, en este día que tú me das, renuncio a toda confianza natural y vana de este mundo. Renuncio a toda confianza en mis esfuerzos y mis logros. Renuncio, Señor, a esas cosas. Y decido en este día maravillarme y confiar solamente en ti, en la vida de Cristo que ya has depositado en mi espíritu. ¿Qué es eso? Tú estás abrazando el vaciamiento de Dios. Le has dicho: Señor, renuncio a toda confianza natural. Renuncio a toda confianza en mis esfuerzos. Decido maravillarme y confiar en ti, en la vida de Cristo que ya depositaste en mi espíritu. Oración de vaciamiento. La oración de quebrantamiento, tú le vas a decir: reconozco, Señor, que mi yo no tiene la fuerza para lograr tu voluntad. Ese es el problema. Creemos que todavía tenemos fuerza para hacer la voluntad de Dios. No, mi hermano. Dile al Señor: reconozco que mi yo no tiene la fuerza para lograr tu voluntad. Por eso me pongo de acuerdo con tu poder. Tú sí tienes el poder para hacer todo lo tuyo a través de mí. ¿Qué es eso? Quebrantamiento. Es una oración para posicionarnos, ubicarnos en el lugar perfecto para que Dios obre su quebrantamiento y su vaciamiento. Le dijiste primero: renuncio a mis confianzas, renuncio a las confianzas de este mundo y decido poner mi confianza en la vida de Cristo que pusiste en mí. Vaciamiento. Y luego le dices: Señor, reconozco que yo no tengo la fuerza para lograr lo que tú quieres que haga. ¿Sabías que los mandamientos de Dios no son para que tú los hagas con tu fuerza? Es imposible que tú puedas obedecer con tu fuerza. Y tú le dices al Señor: Señor, aquí estoy, me presento, reconociendo que mi fuerza absolutamente podrá lograr algo. Nunca jamás podré hacer algo. Sea tu poder a través de mí, en el nombre de Cristo Jesús. Esa oración haz el Señor. Preséntate cada día en esa oración. Una oración de decirle: estoy listo para ser quebrantado. Señor, estoy listo para ser vaciado. Entonces nuestra victoria estará lista para manifestarse ese día. La victoria de Dios. Porque la victoria de Dios es la vida que Él puso en nosotros. Quiero enfatizar esto. Hermanos, la vida debe fluir. Hermanos, ¿puede usted decirle al que está junto a usted: la vida
interna debe fluir. Perfeccionamiento es entender que la vida de Cristo debe fluir. Perfeccionamiento no es nuestro intento por corregirnos o mejorarnos. El perfeccionamiento no es tu intento por ser mejor, por ser perfecto. No es tu intento por lograr cosas buenas. Todo eso se llama religión. Tú podrías coger los mandamientos de Cristo y decir, ahora voy a obedecer los mandamientos de Cristo, yo puedo obedecer. Se llama religión. Porque en ti, aparte de Cristo, no hay el poder para esa obediencia. Tú no puedes. Y Dios quiere que lo entiendas. Llevo tanto tiempo luchando con ese hábito, pastor, y no puedo conquistarlo. Hasta que entiendas que tú no puedes. Llevo tanto tiempo, pastor, luchando con este genio. Dios te dice, y seguirás hasta que entiendas y te goces en que tú no puedes y que tomes mi poder. Por eso, el esfuerzo del hombre es la carne. ¿Qué es la carne? Vamos a definir qué es la carne. Todo lo que es del esfuerzo del hombre. ¿Te das cuenta cómo los medios y cómo las cosas, las charlas motivacionales hoy día apelan a la carne? Tú puedes, lo vas a lograr, vas a conquistar. Y ese veneno se metió hasta en la iglesia, haciéndonos creer, tú tienes la fuerza para hacerlo, tú tienes la capacidad para lograrlo. Eso es carne. Cree en ti mismo. Ahora, hermanos, tengamos cuidado con el esfuerzo de la carne. Oh, qué hermosas las predicaciones del pastor Joel, la conferencia. Ahora yo voy a obedecer. Y luego estás abandonando la misión. ¿Qué fue? Carne. Fue tu esfuerzo. Porque no te pusiste de acuerdo con el quebrantamiento de Dios, que es Dios diciendo, tú no puedes, yo soy el que lo hago, dice el Señor. Voy a honrar a mi esposo, lo voy a hacer. No, deja que Cristo sea el que lo hace. Tú ponte de acuerdo en ser quebrantado y ahora Cristo lo hace. Hermanos, porque todo lo que es nacido de la carne sigue siendo carne. En otras palabras, todo lo que nace de tu esfuerzo, el esfuerzo del yo, sigue siendo yo. Juan 3:6 lo dice, todo lo que es nacido de la carne sigue siendo carne. Y la carne solo produce corrupción. Gálatas 6:8 dice que la carne produce corrupción. Muchos creen que con su esfuerzo lo lograrán. Y Dios te dice, no, lo corromperás más. Todo lo que nace de la carne termina siendo corrompido más. La carne cosecha corrupción. Y la carne produce muerte, dice Romanos 8:6. La carne, todo el esfuerzo del hombre produce muerte. Entonces, mis hermanos, póngale allí en sus notas. Mi yo, la fuerza de mi yo, produce corrupción y muerte. La fuerza de mi yo produce corrupción y muerte. Wow, yo quiero que ese yo sea quebrantado y vaciado entonces, porque ese yo solo produce muerte y corrupción. O no me presentes, no le hables a mi yo, no trates de estimular a mi yo, porque mi yo solo produce corrupción y muerte. No me des una charla motivacional a mi yo. Huye de las charlas motivacionales, porque no apelan al poder de Cristo en ti, sino a la fuerza de tu alma. Y la fuerza del alma solo produce corrupción y muerte. No le motives a mi yo. No lo alientes a mi yo.
Oh, pastor, qué linda estuvo su prédica. Hay que tener mucho cuidado con eso. No. Si algo bueno salió, no hay hombre alguno que pueda atribuirse eso. Fue Él. Todo lo malo que ustedes ven en mí, esa es la fuerza de mi yo. Pero todo lo de que fluye de Él, solo Él lo puede producir. Por lo tanto, carne es cada vez que pienso en que yo puedo. Carne es cada vez que no consulto a Dios. No hace falta consultar a Dios. Tomas decisiones, no pides consejo, no te sujetas, no te sometes, no consultas a Dios. ¿Cómo se llama? Carne. Carne es cada vez que pongo esperanza en mis logros, en mis esfuerzos. Sin embargo, ser perfeccionados cada día es ponernos de acuerdo con la vida divina, poderosa, eterna de Cristo que está en nuestro ser interior. Y me dispongo para que Dios manifieste esa vida. Me encanta esta ilustración. Ser perfeccionados es bajar las compuertas de la represa y dejar que el agua sature y siga el cauce del río. Perfeccionamiento es el proceso de entender que la fuente de Dios inagotable, la fuente de Dios abundante, llena de poder, está dentro mío y necesita correr, llenando mi corazón, llenando mis pensamientos, llenando mis emociones, llenando todo mi ser. Y no solamente se queda en mi ser. Cuando levanto las compuertas de la represa, el río fluye y llena todo a mi alrededor. Es la vida de Cristo. Ahora, ¿qué esfuerzo tenemos que hacer usted y yo? Cuando levantamos las compuertas de la represa, el río está ahí represado. El río está allí detenido. Y usted sabe que esa es una fuerza increíble, que incluso esa fuerza se utiliza para desviar el cauce a mover generadores eléctricos. La mayoría de la energía eléctrica que recibimos en nuestro país es gracias a la fuerza hídrica, los recursos hídricos, agua. Se utiliza este principio, retener el agua para que la fuerza increíble del agua entonces mueva generadores eléctricos que generan energía eléctrica. Hermanos amados, turbinas. Si yo levanto las compuertas, ¿qué esfuerzo tengo que hacer para que el agua corra? Dígame usted. Ningún esfuerzo. Yo no tengo que coger el agua y empezarla a empujar. Yo solo tengo que levantar las compuertas y el agua debe fluir. Levantar la compuerta es el quebrantamiento y el vaciamiento. Me hago a un lado, Señor, para no estorbar la vida que debe fluir. Entendiendo este principio, desde entonces le presento al Señor: Señor, cada vez que tengo que enseñar tu palabra, Señor, me hago a un lado. Porque si yo estoy en medio, voy a estropearlo. Pero si me hago a un lado, la vida va a fluir. Anoche tuvimos una conferencia. Vamos a estar por 4 semanas en una congregación de la ciudad enseñando sobre alabanza y adoración. Y este fue el principio que apliqué. Señor, aquí donde estoy, me hago a un lado. Y fue glorioso. Yo sé que Dios, en su poder, está revelando alabanza, adoración a esta congregación. Hermanos, pero escúcheme. Absolutamente nada puede hacer el hombre sino hacerse a un lado y abrir el paso para que la vida fluya. Hermanos, por lo tanto, suba las compuertas. Suba las compuertas y deje que el agua sature el cauce del río. La fuente ya está. Tú no tienes que impulsar el agua.
Tampoco tienes que usar una bomba para hacer subir el agua. Tú solo tienes que abrirle paso al agua y ella sola correrá. Juan 7:37 dice, el que cree en mí, dice Jesús, de su interior, de su ser más profundo, correrán ríos. Agua no estancada, es agua viva, es la vida. Tú te levantas y haces ese posicionamiento en el quebrantamiento, le dices, Dios, estoy listo para despojarme de mis fuerzas. ¿Sabes que quién empieza a amar ese día a las personas que te rodean? Es Cristo. ¿Sabes, hijo, quién va a ser el que honra a tus papás? Es Cristo. ¿Sabes, esposa, quién es el que va a honrar a ese esposo? Es Cristo. ¿Sabes, esposo, quién va a amar a esa esposa? No vas a ser tú, va a ser Cristo a través de ti. El punto es que nos ponemos en el paso y estamos reteniendo la fuente. Y Dios quiere quebrantar y vaciarnos para abrir paso, mis hermanos. Entonces, tú no tienes que impulsar el agua, no tienes que bombearla, no tienes que hacer nada, solo abrir el paso. Es la vida de Cristo en nosotros. ¿Cuánto tiempo más piensas retener la vida? ¿Cuánto tiempo más piensas no dejarla fluir? La vida debe fluir, el río debe fluir. Ya está en ti su plenitud. Hermanos, tu corazón está seco. El cauce del río está seco, no por ausencia de los recursos de Dios. Tu corazón está seco porque sigues reteniendo la vida. Yo no puedo, pastor, perdonar a esa persona. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué el perdón de Dios no puede fluir? Porque tú sigues en medio. Y Dios quiere que nos quitemos. Hermanos, queremos seguir siendo nosotros los que hacemos. No, Señor, no necesito tu fuerza. Yo puedo moverlo. Yo puedo hacerlo. Es la identidad falsa la que intenta lograr las cosas. No, mi hermano. No necesitas un gran ejército. No necesitas gran fuerza. Lo que necesitas es que dejes fluir la vida del Espíritu de Dios. ¿Cómo? Dale lugar al quebrantamiento y al vaciamiento de tu yo. Verás cómo se abre paso el poder de Dios. ¿Qué le vas a decir? Ora así: Señor, yo no puedo y nunca podré, pero tu poder en mí sí puede hacerlo. Señor, dejo de confiar en mí y en los recursos de este mundo. Tú eres toda mi confianza. Mira, sencillo, una oración de quebrantamiento y vaciamiento. Señor, yo no puedo, nunca podré, pero tú sí lo harás. Señor, dejo de confiar en mis recursos y los recursos de este mundo. Tú eres toda mi confianza. Si lo haces en humildad y creyendo a Dios, yo te aseguro, vas a ver al río fluir. Vas a ver a Dios actuar. Vas a ver a Dios proveer. Vas a ver a Dios dando todo recurso para lo que Él desea y pide. La obediencia a Cristo no es una obediencia por fuerza del alma. La obediencia a Cristo es por el poder de su vida. ¿Sabías tú que hay dos tipos de obediencia? Obediencia del alma o obediencia por el poder de su espíritu. Su vida en nosotros es la que produce la obediencia que nos perfecciona, que nos santifica. Es su vida en nosotros quien nos perfecciona y nos santifica. Tú no puedes, tú no tienes el poder. Su vida sí lo tiene. Y su vida la puso en tu espíritu. Por ejemplo, amar a Dios, amar a nuestro prójimo, amar a nuestro enemigo no es algo que nuestra fuerza propia pueda producir. Podemos intentarlo en la fuerza nuestra, la fuerza del alma. Podemos intentarlo, pero yo te aseguro, es muerte espiritual. Cada vez que tú intentas obedecer los mandamientos de Dios con tu fuerza, es muerte. Es muerte, aún siendo bueno.
aún siendo loable lo que estás intentando hacer. Dios había prometido que Jacob iba a ser el que iba a gobernar sobre su hermano mayor. Ya Dios lo había dicho. Pero vemos a Rebeca, la madre de Jacob, queriendo forzar la promesa de Dios. Es una madre no quebrantada, es una madre no vaciada. Por lo tanto, siempre produce muerte. Rebeca perdió para siempre a Jacob. Cada vez que tú intentas forzar lo que Dios pide, lo que Dios ha prometido hacer, producimos muerte y corrupción. Hermanos, por lo tanto, ¿podemos intentarlo en nuestra fuerza? Trae muerte. La obediencia de la carne es para que yo gane. La obediencia de la carne siempre produce muerte, tinieblas. La obediencia de la carne no busca a Dios, no busca que Dios sea visto. La obediencia de mi carne busca mostrarme a mí mismo. Oh, véanme qué tan obediente soy. Eso se llama amar el reconocimiento de los hombres. Juan 12:43 dice que muchos no siguieron a Jesús. En otras palabras, muchos se quedaron a la distancia de Jesús porque amaban más el reconocimiento de los hombres que el reconocimiento de Dios. ¿Por qué? Porque aun cuando tú quieres hacer lo bueno y te has determinado a hacer lo bueno, tú lo intentas hacer en tu fuerza. Lo que busca tu fuerza es mostrarte a ti mismo. Mostrar es la motivación centrada en el yo. La obediencia, en cambio, del Espíritu no es para que yo gane, es para que Dios gane. La obediencia del Espíritu, Dios gana allí y siempre produce fruto de vida. La obediencia del Espíritu busca mostrar a Cristo que es Él el que puede. La motivación siempre está en Dios. Nunca la obediencia del Espíritu tiene como fin mi propósito, siempre tiene como fin el propósito de Dios. Es común escuchar: es que yo no puedo, por más que lo intento. No puedo perdonar a esa persona. Yo no puedo, pastor, peor, yo no puedo ni amar ni orar por mis enemigos. El problema de esta persona es que no ha entendido que ella no es la que tiene que amar. Cristo en esa persona es quien tiene que amar. No es la fuerza del alma, es la fuerza del Espíritu. No puedo conquistar ese mal hábito, pero preguntémonos: ¿quién nos dijo que nuestro yo puede vencer los malos hábitos? ¿Quién nos dijo? Dios no está esperando obediencia del yo. Hermano, grábese esto: Dios no está esperando obediencia del yo. Dios está esperando que el yo sea quebrantado y vaciado. Punto. Porque no es la obediencia del yo, es la obediencia de Cristo. Hermanos, Dios solamente está esperando que dejemos fluir la obediencia de Jesús en nosotros. En palabras de la primera carta de Juan, vamos a primera de Juan capítulo 5. El amor de Dios es el poder para guardar sus mandamientos. La obediencia a los mandamientos no es posible en la fuerza del alma. La obediencia a los mandamientos es una expresión, resultado de la vida que se nos dio. ¿Cuál es esa vida? En palabras de Juan, la vida es el amor de Dios en nosotros. Por favor, anote esto: la vida de Dios es el amor de Dios en nosotros. Versículo 3, la primera carta de Juan, capítulo 5. Porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. El amor de Dios equivale guardar sus mandamientos. Fíjese, mi hermano, entienda esta equivalencia que hace la palabra del Señor. El amor de Dios equivale guardar sus mandamientos. El amor de Dios, conciencia de su amor, equivale a guardar sus mandamientos. Yo me concentro en el amor de Dios, el resultado es obediencia a sus mandamientos. Ahora, esa obediencia Dios la produce. ¿Por qué? Porque tú te concentras en la causa.
Nos concentramos en la causa. ¿Cuál es la causa? Su amor. Y de repente te ves obedeciendo. Pero no te creas, no eres tú. Es la obediencia de Cristo a través de ti. No salió de ti. No vino de ti. ¿Vino de dónde? De la fuente. El amor de Dios. Este es el amor de Dios. Que guardemos sus mandamientos. Y mire lo que dice allí. Y sus mandamientos no son gravosos. No son carga. Qué tremendo. Hermanos, el amor de Dios equivale a que la obediencia no es una carga. ¿Por qué? Porque no somos nosotros sudando para obedecer, sudando para lograr. No, yo me concentro en el amor de Dios y solito me veo, wow, me he vuelto un siervo de la obediencia. Me he vuelto un siervo de la justicia. Me he vuelto, wow, ¿y la gloria a quién se la doy? Señor, es tuya la gloria porque solo tú la pudiste producir. Solo tú la pudiste generar. Yo me concentro en el amor de Dios. Sus mandamientos dejan de ser gravosos. No lo son. Porque todo lo que es nacido, hermanos, nacimos de Dios. Yo no tengo que sudar por lograr algo, no, por nacimiento. ¿Sabía usted que Isaac nunca tuvo que hacer nada? Su padre Abraham, por momentos, quiso luchar en sus fuerzas para lograrlo. Dios tuvo que tratar con Abraham tremendamente. Pero ¿sabe usted que Isaac representa la generación nacida de Dios? Isaac nunca se movió de la tierra prometida. ¿Por qué? Porque Isaac, que representa la vida del Espíritu, la nueva generación, la nueva creación, no sufre por nada. Porque la nueva creación vence por nacimiento. Hermanos, nosotros vencemos no por esfuerzo, vencemos por nacimiento. Tú vences no porque tienes fuerzas, tú vas a vencer porque naciste de Dios. Ya. Y le preguntan a Isaac, Isaac, ¿qué hiciste para ser tan vencedor? Solo nací. ¿Qué hizo Isaac para vencer? Isaac solo nació. Esa es la vida gobernada por el Espíritu. No soy yo. Yo solo nací de Dios. Continúa diciendo, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Todo lo que nace de Dios vence. Pastor, estoy en derrota. No tienes conciencia de nuevo nacimiento. Esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Cuál es? La fe que recibimos de Él. Nuestra fe. El nuevo hombre, entonces, entendemos, nació de Dios. El amor de Dios está en Él. Cuando se abre paso para dejar fluir la realidad del amor de Dios, entonces fluye la obediencia a sus mandamientos. La victoria que derrota al mundo es la fe que reconoce que Dios ya nos entregó su amor para obediencia. Dios ya no nos puede amar más porque nos amó con amor eterno, dándonos a Cristo como nuestra vida. No es que nos sentimos amados. No, hermano, no nos sentimos amados. Porque el amor de Dios no es para sentirlo. Creemos el amor de Dios. Nos entregó a su Hijo, punto. Pastor, ¿usted se siente amado por Dios? No, no me siento. Porque el amor de Dios no se siente. Creemos. ¿Y cómo creo, pastor? Te entregó a su Hijo. El amor no se siente. El amor se expresa. El amor fue expresado por el Padre. Nos entregó al Hijo. En esto sabemos, en esto conocemos el amor de Dios, que entregó a su Hijo. Punto. No necesito otra evidencia. Hoy no me siento amado. Ni intentes sentirte amado. Cree. Te entregó a su Hijo y lo puso en ti. Hermanos,
Creemos el amor de Dios porque nos entregó a su Hijo. ¿Qué si lo hacemos? Lo agradecemos. Gracias, Señor, por tu amor. No lo siento, lo agradezco. Pastor, es que yo no siento, yo no soy tan espiritual. Estás viéndolo incorrectamente. No tienes que sentirlo. Agradécelo y enfócate en la realidad de su amor. Oramos en base a la realidad de su amor derramado en nosotros. Romanos 5:5, la segunda parte dice: el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Cuando Él puso su Espíritu, allí está su amor. Porque puso su Espíritu en ti, tú sabes, soy amado. ¿Por qué sabes que eres amado? Me dio su Espíritu. El amor de Dios es el poder para la obediencia, fruto de la vida. Ese es el amor, es el motor para la obediencia. Solo el amor de Dios puede producir esa clase de obediencia. Y la buena noticia es que ya lo hemos recibido, ya lo tenemos. Por lo tanto, la expresión del amor es la obediencia a sus mandamientos. No tengo que forzar nada para producir obediencia. Lo que tengo que hacer es fijar mis ojos, conocer las realidades de su amor. El resultado de Dios en nosotros será una obediencia, fruto de vida. Pero yo quiero que veamos algo que impide, un obstáculo, un impedimento, llamémosle una compuerta, un dique que impide ese fluir. Vamos a ver qué es lo que impide el perfeccionamiento, que la vida fluya. Hay un gran obstáculo en el alma que impide el proceso de perfección. Se llama temor. El temor es un obstáculo interpuesto que no permite que la vida fluya, que el amor se exprese en obediencia a Dios. El creyente en temor no abre paso a la vida interna. ¿Qué bloquea la vida interna? ¿Sabes qué es lo que bloquea la vida interna? El temor. Por otra parte, el amor de Dios en nosotros es la realidad espiritual que nos reviste de confianza y de nuevo. Cuando tú comprendes finalmente por revelación que Dios te amó, entonces Dios se fortalece en ti produciendo no temor, sino seguridad y esperanza. Los temores se desvanecen, los miedos se acallan, las voces del miedo pierden poder. Cuando tú permaneces en la realidad, Él me amó. Levántate todos los días. Gracias, tú me amaste. No porque lo sienta, porque la evidencia es tu Hijo entregado por mí. Acuéstate, soy muy amado por ti. Anoche nuestra jornada terminó súper tarde. Nuestro hermano José Luis, Damián, estuvimos en esta congregación haciéndonos a un lado para que Cristo sea visto. Llegamos tarde y yo tenía que llegar a terminar las notas. Y en medio de eso, luego después, ya cuando uno se queda, no sé si le pasa a usted, que se queda hasta muy tarde y luego ya no puede conciliar el sueño. Como que su mente, su cerebro quedó encendido y no se apaga. Pero en medio de eso sé que, ¿quién permite eso? Dios. ¿Para qué? Para que permanezcamos en el amor. Señor, gracias, tú me amas. Señor, gracias, estoy completo. Señor, gracias porque estás enseñándonos a dejar fluir la vida. Señor, gracias. No sé en qué momento me quedé dormido. Nuestra tarea al acostarnos es poner nuestros pensamientos en la realidad de su amor. Señor, tú me amas. Gracias. Si tú no pones tus pensamientos en el amor, otros pensamientos de temor van a venir. Entonces tú te empiezas a preocupar: mañana qué pasará, cómo voy a resolver, cómo voy a hacer. No. Así es. Hermanos, la victoria del amor de Dios en nosotros es el espíritu de confianza por su poder, porque no hemos recibido espíritu de temor.
no hemos recibido espíritu de cobardía, sino que recibimos de Dios el espíritu de poder, amor y dominio propio. Segunda de Timoteo 1:7. Por lo tanto, somos perfeccionados al enfocarnos en el amor de Dios depositado en nosotros. Pero el temor es la respuesta del alma que impide que el creyente sea perfeccionado. El temor es una respuesta almática que obstaculiza que la vida fluya. El temor al castigo es un hábito del hombre exterior que limita la manifestación del poder del hombre interior. El hombre exterior se fortalece y obstaculiza por causa del miedo. ¿Cuán peligroso es el temor? ¿Cuán peligroso es el miedo? Hermanos amados, el temor limita el obrar de Dios. El temor es un velo que permanece en aquel que no medita y no permanece en el amor de Dios. El velo del temor, el miedo, impide que veas la obra de Dios en Cristo. El miedo no te deja ver que Cristo ya venció. El miedo no te deja ver que Cristo ya proveyó. El miedo es un velo que no te permite contemplar su amor. Permanecer en el amor de Dios, por lo tanto, no es negociable para el creyente. No, hermanos, su victoria, tu victoria depende de la permanencia en el amor. Permanecer en el amor es ejercitar la confianza en los hechos terminados de la cruz y hacerlo mi meditación diaria. Juan 15:9 dice Jesús: como el Padre me ha amado, así también yo los he amado. Ya, es un hecho. Ya hemos sido amados. ¿Qué dice Jesús? Permaneced en mi amor. Ya nos amó. Con el mismo amor dice Jesús que el Padre me amó, yo los amé a ustedes. Permanezcan en mi amor. Quédate en mi amor. No te vayas. Permanece con tu corazón en mi amor. Porque mis hermanos, Dios ya nos amó en Cristo. Mi tarea es creerlo diariamente. Nadie tiene amor verdadero aparte de Dios. Y con ese mismo amor, con esa misma clase de amor, fuimos amados. El amor verdadero no es sentimental. El amor verdadero no es emocional. El amor de Dios es someternos a su proceso de perfección. ¿Cómo se evidencia el amor? Porque lo siento. El amor de Dios se evidencia porque yo le digo al Señor: aquí estoy listo, Señor, para ser quebrantado y vaciado de mí. Esa es expresión del amor. Cuando tú lo haces, la obediencia fluirá. La obediencia es resultado del amor. ¿Cómo ama Dios? Dios nos demuestra su amor. ¿Cómo ama Dios? Y esto de aquí nos va a ayudar a nosotros a desintoxicarnos de las mentiras y de los conceptos errados. Porque ¿cómo normalmente la gente piensa que se ama? O pensamos que el amor es que me trates bien, o que no me digas nada ofensivo, o que no me reprendas, no me corrijas, porque yo me siento mal. Eso es amor distorsionado. Eso es amor intoxicado. No es amor. Y es infernal. ¿Cómo Dios ama? Dice: a Jacob amé. ¿Cómo Dios ama? Quebrantando. Es muy opuesto a nuestra definición falsa de San Valentín, de amor temporal. Dios no ama San Valentín. Dios ama quebrantamiento. Dios ama vaciarnos. Ese es el amor. Así que cuando un papá vaya a corregir a su hijo: te voy a amar.
porque te voy a vaciar de tu necedad. Cuando el pastor le llame, sabes, quiero decirte algo que no está correcto. Quiero amarte. Nos gusta la adulación. Nos gustan las lisonjas, pero no nos ponemos de acuerdo con la definición de amor de Dios. Dios ama quebrantando y vaciando. Hermanos, eso fue lo que Cristo hizo. Efesios 5:25 nos dice cómo Dios ama. Vamos a ver cómo Dios ama. Maridos, amad a vuestras mujeres, amar, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo. Él se entregó por ella. ¿Para qué? Ahí está la definición. Para santificarla. ¿Cómo Dios ama? Dios santifica, Dios perfecciona, Dios quebranta, Dios vacía. Hermanos, así es. Habiéndola purificado. ¿Cómo Dios ama? Dios no te deja como viniste. Dios te ama purificándote. Dios te ama despojándote de toda confianza en ti mismo. Dios te ama despojándote de toda fuerza en la que tú confías. Dice, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que esta iglesia, esta esposa, fuera santa e inmaculada, sin mancha. Entonces, el proceso de santificación es el proceso en el cual somos llevados hasta hacer a Dios nuestro todo, porque santidad es hacer a Dios mi todo. La iglesia santa es aquella para la cual Dios es su todo. Ese es el amor de Dios, llevarnos a esa confesión. Por lo tanto, debemos rescatar la definición verdadera del amor. Amor según el mundo es decirle al otro cosas bonitas, no ofenderte, no incomodarte. Amor para Dios es perfeccionarnos. Verso 1 de Juan 4:16. Nosotros hemos llegado a conocer y hemos creído el amor que Dios tiene para nosotros. Mira, el amor se cree. El amor no se siente, el amor se cree. No trates de sentir el amor, créelo. Y nosotros hemos llegado a conocer y hemos creído el amor que Dios tiene para nosotros. Dios es amor. El que permanece en amor, permanece en Dios y Dios permanece en él. ¿Qué es lo que pasa cuando tú permaneces en el amor? Dios se manifiesta a través de ti. Ahí está la doble relación. El que permanece en amor se prepara para ver a Dios obrar. El que permanece en amor, Dios permanece en él. Yo quiero que Dios permanezca en mí. Yo quiero que Dios sea visto a través de mí. ¿Qué tengo que hacer? Voy a permanecer en su amor. Voy a creer su amor. Hermanos, en esto se perfecciona el amor. Ahí está la perfección. Proceso de perfeccionamiento. ¿Cómo se perfecciona el amor? ¿Cómo crecemos? ¿Cómo dejamos fluir esa evidencia? ¿Cómo? En esto se perfecciona el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio. ¿Cómo perfeccionamos el amor de Dios? Cuando yo permanezco en ese amor. ¿Cómo dejamos fluir esa evidencia? ¿Cómo dejamos fluir ese resultado del amor? Hermanos, me enfoco en la causa. La causa es: tú me amaste. En esto se perfecciona el amor. Ya sabemos cómo se perfecciona el amor, permaneciendo en él. Ahora, ¿para qué es? Para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así también somos nosotros en este mundo. Yo le preguntaba, porque
a simple vista uno lee y dice, bueno, ¿cómo es Él? ¿Cómo es Él? Porque dice que como Él es, así somos también nosotros en este mundo. ¿Cómo es Jesús? Jesús permanece en el amor del Padre. Por lo tanto, si Jesús vence permaneciendo en el amor del Padre, yo venzo permaneciendo en su amor. ¿A qué fuimos llamados? A no desconcentrarnos, a no distraernos todos los días de la causa. Tú me amaste, Señor. A no dejar de creer. En esto se perfecciona el amor. ¿Cuántos quieren ser perfeccionados en el amor? ¿Cuántos quieren dejar fluir el amor? Por lo tanto, la clave está, permanece en el amor. El amor de Dios se manifestará. Hermanos, así como Cristo permanece en el amor del Padre, nosotros permanezcamos en su amor. ¿Qué pasa con el temor? ¿Qué pasa con el miedo? El miedo pierde poder. El miedo se desvanece. Todo temor, incluso el temor al horrendo día del juicio. El horrendo día del juicio está poniendo la peor catástrofe que el mundo que rechaza el amor de Dios va a experimentar. El día del juicio. El peor resultado, la peor consecuencia, hasta de eso peor, nosotros tenemos confianza por causa del amor. El temor a ese juicio lo hemos perdido, porque Cristo ya vivió ese día de juicio por nosotros. Hermanos, el temor pierde poder, se desvanece, porque los que permanecemos en el amor de Cristo ya vivimos el juicio. Fuimos librados de ese día de ira. Verso 18. En el amor. El que permanece en el amor. El que cultiva esa conciencia de su amor. No el que lo está buscando sentir, el que lo cree. ¿Qué pasa? No hay temor. En el amor no hay temor. Amor y temor son como agua y aceite. No pueden coexistir, no pueden mezclarse. Donde hay un corazón que permanece en el amor, automáticamente todo miedo, todo temor se desvanece. No tiene poder. Porque el perfecto amor, en otras palabras, aquellos que están permaneciendo en ese amor, echan fuera el temor. Porque el temor involucra castigo y el que teme no es hecho perfecto en el amor. En otras palabras, Juan está diciéndonos, el Espíritu Santo nos está diciendo, hey, si hay miedo, si tienes miedo, es porque no estás poniendo tu mirada en el amor. El miedo es resultado de no permanecer en el amor. ¿Por qué? Aquí viene algo tremendo, hermanos amados. Esto de aquí a mí me ha llevado a entender algo que estaba en mi mente por allí, no del todo afirmado. El amor destrona al temor. El que tiene miedo no ha visto aún su unión con Cristo. El temor es el principal enemigo del proceso de perfección del creyente. Estamos viendo, el que teme no ha sido perfeccionado. El temor es un dique que nos impide tomar el poder para obedecer. Temor al rechazo, temor al fracaso, temor a lo desconocido, temor al mal, temor a ser expuesto, temor a la pobreza, temor a la soledad, temor a la muerte, temor al futuro después de la muerte y más temores. Todos estos sentimientos temen. ¿Qué es lo que temen? Todos estos sentimientos, y podemos seguir mencionando miedos y temores, todos ellos temen una consecuencia. Póngale atención a esto. Todos los temores, todos los miedos, lo que están temiendo son consecuencias. Todas estas son consecuencias del pecado. El que tiene miedo al infierno, ¿por qué? Es consecuencia del pecado. El infierno es para los pecadores.
La muerte. ¿Qué es la muerte? Es la consecuencia del pecado. El miedo al mal. El mal es consecuencia ¿de qué? Del pecado. Dése cuenta algo. Todos los miedos y temores son temores a consecuencias. Donde hay una conciencia que permanece en la culpabilidad del pecado, porque no está viendo que Cristo tomó la culpa, esa conciencia será esclava de los temores. Son temores a consecuencias. La pregunta que yo le hago, piénsela bien, la respuesta. ¿Fuimos llamados a temer? ¿Fuimos llamados a temer? O mejor dicho, ¿cuál es el único temor que debemos tener? El único temor que debemos tener es el temor por causa, no temor a consecuencias. Es decir, temor a Dios y su salvación, mas no temor a las consecuencias. El único temor que el creyente debe tener es a Dios por quién es Él. El único temor que Dios nos llama a tener es el temor a quién es Él. Sin embargo, aquel que no ha conocido el amor de Dios se moverá por temor a las consecuencias de su pecado. El temor del creyente no es al juicio de Dios, el temor del creyente es al carácter de Dios. ¿Entendemos, hermanos, la diferencia? Yo no temo consecuencias. A veces los niños dicen, no, ya me voy a portar bien. ¿Por qué? Porque no quiere la corrección, porque no quiere que se le quite el juguetito, porque ¿qué es lo que teme? Las consecuencias. Pero no teme al carácter de aquel que pide, el padre, la madre. Por lo tanto, mis hermanos, Dios nos llama a temer a Él. El temor del creyente no es al juicio, es al carácter. El temor del creyente no es a los que pueden matar el cuerpo, sino a aquel que es soberano sobre todas las circunstancias. No temáis, dice Jesús, Mateo 10:28, a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Ese temor a la inseguridad, mira, eso no es del creyente que permanece en el amor. Si tú permaneces en el amor, tú no me vengas, yo no podría escucharte a ti diciendo, tengo temor a la inseguridad. Yo no salgo por la inseguridad. No. Porque el que permanece en el amor, el temor no tiene poder. Hermanos amados, no permanecer en el amor te hace esclavo del miedo. ¿Y qué es lo que quiere el mundo? ¿Qué es lo que quieren las tinieblas? Te quieren esclavo del miedo. ¿Sí? Y lo vivimos hace un par de años atrás. El mundo te quiere esclavo del miedo, porque entonces tú eres controlado. Tú eres manipulado. El miedo te esclaviza, es una trampa. Por eso, mis hermanos, dice Jesús, no temáis a los que matan el cuerpo. Se ha puesto de moda esto de la inseguridad y todo ese asunto. Para mí es una moda. Todos esos asuntos. Hermanos, dice Jesús, no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Temamos a Dios por quien es Él. Fuimos librados del temor a la muerte y se nos dio el amor y la misma honra que el Hijo tiene al Padre. Fuimos librados del temor por consecuencia. Ahora nuestro temor a Dios es por causa. Yo quiero, vayamos al libro de Hebreos 11:5. ¿Qué es lo contrario a vivir con miedo? ¿Qué es lo contrario a vivir una vida de zozobra, incertidumbre, inseguridad? ¿Qué es lo contrario a eso? Es vivir con conciencia del agrado de Dios. Una de las más grandes maravillas que la cruz revela
es que Dios ya no está enojado con nosotros. En Cristo Dios está agradado de nosotros. En Cristo Dios nos dio su agrado. Dios está satisfecho y deleitado en aquel que vive para hacerlo su todo. Hebreos 11:5 dice acerca de Enoc: por la fe Enoc fue trasladado al cielo para que no viera muerte. Wow, por la fe este hombre fue traspuesto y no vio la muerte. Él no supo qué es la muerte, no supo qué es morir. No fue hallado porque Dios lo trasladó. Dios lo trasladó, Dios mismo lo traspuso. Porque antes de ser trasladado, recibió testimonio de haber agradado a Dios. ¿Qué fue lo que recibió Enoc? Testimonio de haber agradado a Dios. Dios se llevó a un hombre sin experimentar la muerte porque le agradó. ¿Cómo agradó Enoc a Dios? Enoc aprendió qué es caminar con Dios. Entonces, sencillo, Dios quiere que aprendamos a caminar con Él. Dios quiere que aprendamos a depender de Él. Enoc aprendió la vida de obediencia y dependencia de Dios. Punto. Y Dios se agradó de Enoc. Génesis 5:22, que habla de este hecho, nos dice más y nos define más todavía qué fue lo que pasó con Enoc. Enoc anduvo con Dios. Es todo lo que Dios busca y quiere. Un pueblo que sepa caminar con Él. Un pueblo que se somete a su proceso de perfeccionamiento. Enoc anduvo con Dios 300 años después de haber engendrado a Matusalén, y engendró hijos e hijas. Nos saltamos al verso 24 y dice: y Enoc por segunda vez, y Enoc anduvo con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. 2 veces se dice que Enoc anduvo con Dios. Saber andar con Dios es lo que produce el agrado de Dios. Enoc hizo a Dios su todo. Cuando Él es nuestro todo, producimos el agrado de Dios. Eso fue lo que Dios le reveló a Abraham, y Dios le está revelando hoy a su iglesia. Permanece en mí, en mi amor. Haz mi amor tu todo. Haz mi amor tu fuente, tu seguridad. Te aseguro, no hay temor, no hay miedo, y yo estoy agradado de ti. No camines con conciencia de miedo, camina con conciencia de mi amor. Cuando tú haces al amor de Dios tu todo, Dios está agradado de ti. Hermanos, esto fue lo que Dios le reveló a Abraham. Cuando Abraham tenía 99 años, Génesis 17, Jehová se le apareció y le dijo: yo soy el Dios todopoderoso, anda. Enoc anduvo. Abraham, ¿qué Dios le dice? Anda. Anda delante de mí y sé perfecto. ¿Qué es ser perfecto para Dios? Dejarse vaciar y quebrantar por Él. Ser perfecto es: Señor, tú me estás vaciando de todo lo natural, de todo lo de mí, para que tú te vuelvas mi todo. Anda delante de mí y ser perfecto. Nuevamente aquí tenemos el proceso de perfección. Yo estableceré mi pacto contigo y te multiplicaré en gran manera. Caminar delante de Dios con conciencia de su agrado da lugar al perfeccionamiento. Dios quitó al imperio del temor. Dios derrotó el miedo. Dios derrotó el miedo a la muerte en el campo de la muerte. Y nuestra alma es llamada a tomar la conciencia de esa libertad. Todo temor se desvanece cuando nuestra mirada está en el amor de Dios que nos unió a Cristo. Cristo caminó sin temor porque Él sabía que el Padre estaba agradado de Él, porque Cristo había hecho el amor del Padre su todo. Es el mismo poder para nosotros. Recuerda esto.
El temor le resta espacio al proceso de perfección. El temor le resta espacio a que fluya la vida de Dios. No sé si lo habías visto antes, pero el temor es uno de los mayores obstáculos que impide que no veamos a Dios obrar hoy. ¿Qué vas a hacer? Mira el amor de Dios, mira su obra, mira tu unión con Cristo. ¿Nos ponemos de acuerdo con Él? Sí, Señor. Tú quieres perfeccionarnos porque quieres que más de Dios sea visto, porque tú quieres que más de Dios evidenciemos y mostremos. Tú quieres solo la vida de tu Hijo, no quieres nuestro intento de vida. Pero el temor es un gran obstáculo que nos dice que no estamos siendo perfeccionados. Hoy ponemos nuestra mirada en el hecho: tú me amaste, Señor. Tú me amaste, Cristo. Tú me demostraste que es amor. Y no solo me demostraste, me diste tu amor. Diste al Hijo. Puedes poner tu mano en el vientre, porque del interior, dice Juan 7:37, correrán ríos de agua viva. Y declara: tengo el amor de Dios. Tengo el amor de Dios completo. Tengo la plenitud de Dios. Todo lo de Dios se me dio. Su favor, su gracia, su amor, su poder, su vida, su obediencia, ya la tengo. Ahora permanezco en ti, en tus palabras, permanezco en tu amor, porque quiero que el río corra, porque quiero que el río fluya, quiero que la vida se manifieste, quiero ver a Cristo. No soy yo, no es mi poder, no es mi fuerza, no es lo que puedo lograr o alcanzar, es tu fuerza, Señor. Gracias por mostrármelo. Ahora revélalo a mi corazón. Revélalo a mi corazón. Solo tú lo puedes revelar. Solo tú lo puedes volver evidencia y expresión en mí, Señor. Gracias. Me rindo, Jesús, a tu quebrantamiento. Me rindo a tu vaciamiento. Eres tú amándome. Eres tú amándome. Porque a Jacob amaste, lo quebrantaste. Señor, la evidencia de que no estamos en tu amor, de que no tenemos tu amor, es que tú los dejarás sin ser quebrantados. Pero al que tú amas, tú lo perfeccionas, tú lo santificas. Gracias. Tú amaste a tu iglesia santificándola. No la dejaste así. Tú la quieres pura, pura, libre de afectos que compiten, libre de confianzas terrenales, y permitirás que tropecemos hasta que entendamos que solo tú eres confianza, que solo tú eres seguridad. Tú lo permites y tú nos vacías, y seguiremos llorando en el vaciamiento hasta que entendamos: solo tú eres confianza, solo tú eres identidad segura, la imagen de Cristo en nosotros, Señor. Pero en el proceso te decimos gracias. Gracias por amarme. Gracias por perfeccionarme. Gracias por no dejarme tal y como llegué. Gracias, Señor, porque es la evidencia de tu amor por mí. Gracias, Jesús, para que más de Cristo y solo Cristo
Solo la vida sea manifiesta, expresada y sea gobernando. Yo hoy te quito del trono. Cristo, tú estás en el trono. Cristo, gobierna. Gobierna. Vive tu Cristo. Obedece tu Cristo. Hazlo tú, Señor. Aquí estamos. Dejamos fluir el amor. Dejamos fluir el perdón. Y todo temor le hablamos. Temor, te desvaneces. Miedo a las tinieblas. Miedo al mal. Miedo a la inseguridad. Todo miedo hoy se desvanece. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Tenemos el amor. Gracias por darnos a Jesús. Gracias, Cristo, en tu nombre, Señor Jesús, para tu alabanza, para tu gloria, Cristo. Amén. Amén.